nos encontramos acá con la profesora Yuri Olivares. Profe, hola, ¿cómo estás? Hola. Profe, ¿tú qué opinas sobre los deportes contemporáneos, más precisamente el street workout acá en Colombia? Pues yo creo que ese tipo de prácticas deportivas han surgido hace muy poco tiempo y son bien importantes en la medida en que rompen como la oficialidad y el encierro Ajá. de espacios especializados para hacer deporte. En cuanto a este deporte que tú nombras, pues está muy poco desarrollado aparentemente. No sé si ustedes, los especialistas en deportes, obviamente, registren que hay grandes movimientos, pero sí me parece muy importante que la gente pueda entender que el hacer ejercicio o hacer algún deporte no requiere tener un capital monetario o tener los espacios, sino que la ciudad misma se puede servir para hacer deporte. En ese sentido creo que es muy importante. Creo que los estudiantes de ciencias del deporte y la educación física deberían hacer estudios y aprovechar esa potencialidad para que la gente pueda mejorar en una cantidad de cuestiones, no solamente como deporte como tal, sino actividad física y como otras formas de ver la relación del cuerpo y la ciudad. Vale, profe, muchísimas gracias por tu tiempo. Encontramos acá a una docente, Gabriela Ardila. Hola, profe. Hola, bien, gracias. Profe, ¿tú qué opinas del impacto social que ha abarcado el estudio workout en la sociedad colombiana? Bueno, a mí me parece una pregunta muy interesante cuando estamos hablando de deportes contemporáneos en la sociedad colombiana, teniendo en cuenta que gran parte de los deportes contemporáneos vienen de otros lugares. Sin embargo, el surgimiento de los deportes contemporáneos se da desde la calle. La mayoría de los deportes, bueno, el street workout, si no estoy mal, nace a partir de un militar estadounidense que busca un entrenamiento distinto del cuerpo a través también de acciones que se hacen en la cotidianidad. Esto es lo que yo sé más o menos del street workout. Entonces, aún así, aún siendo un deporte distinto, por ejemplo, al parkour, que también nace de una tradición un poco pensando en lo militar, pero que nace de unas necesidades callejeras. Me parece que el street workout es un deporte que permite ejercitar el cuerpo sin tantas necesidades económicas. Es decir, yo he visto en diferentes barrios de Bogotá gente en un parque con simplemente ruedas de carro o de camión, diría yo, y conitos de los que ponen en los carros, exactamente, que hace que la gente en el mismo barrio, sin necesitar una infraestructura muy grande, puedan ejercitar el cuerpo. Entonces creo que un aporte muy importante de este tipo de deportes es dar la oportunidad de ejercitarse fuera de necesitar grandes implementos. Entonces, el ciclismo es un deporte muy bonito, pero necesita una cicla. La natación necesita una piscina. Entonces, estos deportes necesitan pocos implementos, lo cual es algo positivo para la población colombiana, que es una población que en su mayoría no tiene unos ingresos económicos altos. Claro, hay que tener cuidado porque, como ustedes saben, que están estudiando ciencias del deporte y la educación física, uno no puede simplemente salir a trotar 7 horas a ver cómo le vaya, a ver si baja el peso, sino que necesita una guía sobre cómo manejar el deporte y cómo ejercitarse sin lesionarse. Entonces creo que ahí hay una de las problemáticas que hay con estos deportes urbanos, es que muchas veces se olvida la necesidad de entrenadores. Pero creo que si se logra como un punto medio entre la libertad de poder hacerlo sin necesitar muchas cosas y tener la guía de un entrenador o una entrenadora, son deportes que permiten que haya una ejercitación del cuerpo en grandes partes de la población colombiana. Vale, profe, muchísimas gracias por tu tiempo. Ahora nos encontramos con Ciro, es el entrenador de la Universidad de Cundinamarca, está encargado en la parte de gimnasio. Entonces vamos a hacerle unas preguntas de entrenamiento sobre el deporte que escogimos, el contemporáneo. Entonces, buenas tardes, Ciro. Entonces, me gustaría saber qué sistemas energéticos se utilizarían para un ejercicio en barra. El sistema anábico que se utiliza más es el sistema anaeróbico láctico. Ok, y dependiendo de las agrupaciones musculares, Ciro, ¿cómo podría entrenar a una persona de iniciación? En
empezaríamos a trabajarle la fuerza aislando los músculos, por ejemplo. Se trabajaría un día hombro, otro día brazo, otro día espalda, otro día la parte del antebrazo, para que él en conjunto pueda dominar su peso allá en las barras. Ok. Ahora me gustaría saber cómo podría planificar un ejercicio de entrenamiento para dicha persona de iniciación. Entonces empezaríamos con la adaptación fisiológica, que es de 8 a 12 semanas. La anatómica empieza de 12 a 24 semanas, básicamente. Y se inicia con trabajos muy técnicos y localizados, ya sean brazos, en espalda, en hombros, trabajos muy específicos para mejorar la técnica. Ok. Y para una persona ya como que tiene dominado los ejercicios en barra, ¿qué zonas de entrenamiento podría manejarle a ellos? Una persona que ya tiene pues el estado físico, la fuerza máxima, se ha desarrollado pues las capacidades para desarrollar un óptimo movimiento en las barras. Ya entraríamos como en la fase así de especialización y se empieza ya con trabajos de maximal, que eso les ayuda a sus trabajos de barra, trabajos de fuerza máxima. Aquí en el gimnasio se localiza, los trabajos localizados, pecho, espalda. Listo. Y Ciro, ¿cómo podría ejercer pues la planificación de un entrenamiento de gimnasio pasándolo a las barras? Usualmente estos trabajos, lo que se hace en gimnasio, hay unos que se parecen a las barras. Empezaríamos con estos trabajos, por ejemplo la de remo al cuello, que son las que utilizan ellos para trabajar allá. Los trabajos de brazos, polea de estrés, también es un trabajo parecido al que tienen allá ellos. Trabajos de máxima, trabajos con máxima carga, por repeticiones también se puede trabajar. Y ahí sí empieza a armar un plan de adaptación del gimnasio a la transferencia de las barras. Listo, entonces vamos a pasar a los ejemplos de ejercicios de iniciación. Este podría ser un trabajo de iniciación para los muchachos que trabajan en las barras. Usualmente aquí salen varios trabajos para las barras, pero hay que fortalecer primero la zona dorsal, que es la que se ejecuta principalmente en esta actividad. Aquí hacen, con los brazos un poquito más cerrados, hacen una entrada homolítica, pero aquí con esta fase empezamos a trabajar esa primera fase, que era una fase de empuje, para poder subir. Si cierra mal los reyes, fase de empuje y fase de terminación para hacer esa actividad. Hay otro ejercicio que es cerrado, descánsalo. Para la iniciación es mejor hipertrofia con peso o mayores repeticiones. Usualmente la hipertrofia se da ya con un porcentaje ya marcado que es del 70 al 90% se maneja la hipertrofia con movimientos muy lentos para repetición de fibra muscular ampliando. O hay diseños que representan más, pero usualmente la fibra muscular sí. Básicamente sirve también para la iniciación. Sí, claro, hay que primero tener la fuerza y ya con la fuerza pues viene la masa muscular. Bueno, acá cerrado. Estrés. Sí, acá es para la fase ya como final, esa es otra fase para el trabajo en barras. Baja hasta el final, cuando están en barras, la terminan con los codos arriba. Es una de las entradas que hay allá. Otra parte también para trabajar dorsal, metiendo los brazos. Y los romboides es con los agarres. También puede servirles para trabajo en barras. Y dependiendo del ejercicio que tengan, por ejemplo, entrada de codo, pasos de león, entrada de espalda, hay muchos trabajos que se manejan allá. Esto es uno de los que se pueden trabajar. Si usted hace un movimiento cortito, sube hasta ahí y baja, ya empezamos a trabajar más físico. También le ayuda a trabajar allá. Actividad de trabajo de para una transferencia, el compañero coloca la mano frente, abre los hombros de acuerdo a cómo va a hacer el trabajo y empieza a hacer los desplazamientos laterales. Baja. La idea es que cuando haga una expresión flexiona más el precipitación y hace el trabajo. Esa es una transferencia que pueden hacer allá con apoyo, una transferencia con apoyo. Este es otro slide de maneja de estilo plancha, que es como el compañero de ejecutivo ventral. Se ubica la mano en esta postura porque esa postura va agarrada a las manos en las barras, aquí para que haga una pequeña extensión.
de dar terrazo. Empezamos, extiende el tronco al frente, luego el tronco se va a ir un poquito levemente al frente. Puede empezar primero levantando una pierna y puede contar el tiempo que quiera, 30 o 1 minuto, cambia de pierna igualmente, y ya cuando el compañero tiene fuerza, puede levantar las dos al tiempo, hace el equilibrio, que el centro de gravedad quede en la mitad y empieza a sostener. Y puede contar por tiempo para hacer el trabajo. Cuando se hace un trabajo de tiempo, ya hablamos de trabajo de isometría, y ese trabajo de isometría hace que haya reducción más de fibra muscular, adquiriendo más fuerza. Muy buenas tardes, nos encontramos con un estudiante de la Universidad de Cundinamarca. Él practica un deporte conocido como workout. Entonces él nos va a contar acerca un poco de la experiencia de cómo es el workout o cómo ha sido el workout a nivel competitivo. Cuéntanos un poco. Buenas tardes. El street workout se practica en los parques que pues, están en la ciudad, y como ente principal se basa en el manejo de la fuerza y de la habilidad para desempeñarse en las barras, en el piso o en las barras paralelas. Entonces se puede decir que en la competencia lo que hacen es que a uno le dan un tiempo delimitado, que por lo general son de 45 segundos a 1 minuto, en el cual cada persona muestra en lo que es bueno, o sea, hace su rutina dependiendo de todo su entrenamiento que ha llevado, y en la rutina se hace una calificación que tiene que ver con los movimientos estáticos y los movimientos dinámicos. Entonces los movimientos estáticos llevan el 50% de la calificación y los movimientos dinámicos el otro 50%. Los estáticos se dividen en dos, los cuales su diferencia es que unos son más fuertes, o sea, tienen más dificultad, la grado de dificultad es mayor que la realización de los otros. Entonces en estos ejercicios estáticos se encuentran estos dos tipos de los que hablaba, que son los ejercicios de fuerza dinámica y de fuerza estática. Entonces en ejercicios de fuerza estática son, así como su nombre lo indica, aquellos movimientos en los que se utiliza fuerza pero se está en un solo movimiento. Cuando pasamos a una fase de un nivel más avanzado, se ejerce la fuerza en ese movimiento, pero también llegan a haber competidores en los que ya empiezan a hacer las flexiones porque ya su nivel de fuerza adquirida es mayor. Por ende, esto les da una calificación mucho mayor. Entonces la idea, como les digo, el 50% es movimientos dinámicos, 50% estáticos. Si uno solo se vuelve bueno en una serie de movimientos, como son, digamos, en mi caso, me considero que soy muy bueno en los movimientos estáticos, eso hace que no tenga la mayor puntuación, porque la idea es que el deporte busca que uno sea completo, entonces que tenga el 50% de la fuerza dinámica y el otro 50% de la parte de los ejercicios estáticos. Por otro lado, ¿qué más se puede decir sobre el deporte? A veces se confunde con la calistenia, entonces la diferencia entre la calistenia y el street workout es que la calistenia son los ejercicios que hacemos como tal en las barras, puede ser las repeticiones o puede ser los ejercicios de fuerza en los que nos quedamos en una sola posición. Entonces en estos ejercicios estáticos se encuentran estos dos tipos de los que hablaba, que son los ejercicios de fuerza dinámica y de fuerza estática. Entonces en ejercicios de fuerza estática son, así como su nombre lo indica, aquellos movimientos en los que se utiliza fuerza pero se está en un solo movimiento. Cuando pasamos a una fase de un nivel más avanzado, se ejerce la fuerza en ese movimiento, pero también llegan a haber competidores en los que ya empiezan a hacer las flexiones porque ya su nivel de fuerza adquirida es mayor. Por ende, esto les da una calificación mucho mayor. Entonces la idea, como les digo, el 50% es movimientos dinámicos, 50% estáticos. Si uno solo se vuelve bueno en una serie de movimientos, como son, digamos, en mi caso, me considero que soy muy bueno en los movimientos estáticos, eso hace que no tenga la mayor puntuación, porque la idea es que el deporte busca que uno sea completo, entonces que tenga el 50% de la fuerza dinámica y el otro 50% de la parte de los ejercicios estáticos. Por otro lado, ¿qué más se puede decir sobre el deporte? A veces se confunde con la calistenia, entonces la diferencia entre la calistenia y el street workout es que la calistenia son los ejercicios que hacemos como tal en las barras, puede ser las repeticiones o puede ser los ejercicios de fuerza en los que nos quedamos en una sola posición. Entonces la diferencia de estas dos es que una es el ejercicio
que nos lleva a la otra, que es el street workout, en la que competimos y en la que mostramos los trucos que podemos o los movimientos que pudimos desarrollar debido a la fuerza que adquirimos en la calistenia. Entonces eso es algo que hay una confusión entre la calistenia y el street workout, que son complemento pero que son algo muy diferente, para tenerlo muy en cuenta. ¿Cuánto tiempo llevas practicando street workout? Yo llevo más o menos alrededor de 5 años practicando street workout. Se puede decir que el street workout lo conocí hace como 4 años como tal, pero antes pues también realizaba ejercicios en las barras, que sería, como lo decía anteriormente, vendría siendo la calistenia. Entonces 5 años en calistenia, más o menos de 3-4 años que llevo en el street workout, que es ya compitiendo como tal, mostrando figuras y cosas que se ganan con la fuerza de la calistenia. Vale, Anderson, entonces pues para finalizar, haznos una demostración, algún movimiento estático puede ser, o dinámico, pues como quieras. Este es un ejercicio de fuerza estática. Muchas gracias, Anderson. Muchas gracias por tu tiempo. Estamos en la Universidad de Cundinamarca con 2 practicantes del deporte Street Workout. Vamos a hacer una pequeña explicación específica sobre la historia del deporte y algunos aspectos técnicos sobre él. Nos encontramos con el joven Iván Gómez. ¿Y el joven? ¿Cuánto tiempo lleva practicando el deporte, joven? Ya casi 2 años llevo practicando. Alrededor de 1 año y 6 meses. 1 año y 6 meses. Bueno, los dejo con mi compañero Camilo, que les va a realizar unas preguntas ya más de carácter específico. Bueno, el fundamento del estilo del deporte, ¿dónde nace? En Estados Unidos. Estados Unidos. Me gustaría saber quién fundó el deporte como tal, como se actuó. Principalmente existió el primer equipo que hubo de calistenia, pues se llamaba Bar Rider, que lo conformaba pues un atleta muy conocido que se llamaba Hannibal Forkin. Ellos fueron los que fueron implementando a los ejercicios cotidianos giros, dinamismo a los movimientos, mejor dicho, y más fuerzas de tensión. Ok, entonces me gustaría saber qué reglas existen en el deporte. Por lo general no hay ningún tipo de regla, simplemente cuando hay un torneo o algo así se toma por el tiempo, un número de dinámicos, de estáticos que se llevan a cabo y se califican por la dificultad. ¿En este deporte existen categorías? Sí, este deporte se divide por el mundo se divide por 3 categorías, que es en la parte masculina expertos y novatos, y en la parte femenina solamente en categoría de En este deporte también existen los estilos, estilo libre, Freestyle y estático. y qué consiste cada uno. Freestyle es más de giros y más de elasticidad. En lugar, digamos, en estático sería más fuerza y resistencia en cada movimiento. Los fundamentos técnicos que maneja el deporte, entonces ¿cómo podrían, a un chico que es iniciado, cómo podrían explicar el fundamento, el principal fundamento para la práctica? Pues si es un niño que tiene buenas capacidades físico-motoras, se podrá implementar en principio la fuerza, la resistencia y la elasticidad. Ya más adelante se empezaría a enseñar lo que son los movimientos estáticos y dinámicos según la categoría que vaya a concursar o según el tipo de rendimiento que tenga. Entonces vamos a pasar con mi compañero Chirri para continuar la entrevista. De pronto en el proceso pedagógico que ustedes hablan que se debería seguir, ¿ustedes cómo harían para hacer un ejercicio? ¿Podrían ejemplificarlo? Por ejemplo, digamos, nosotros hemos visto o he observado en algunas ocasiones que ustedes, digamos, inician con un ejercicio fácil y después lo van metiendo la complejidad hasta que llega al ejercicio complejo, ¿sí? Como por ejemplo, digamos, una plancha. Entonces, no, inicien de acá, sostengan la posición de acá con los pies recogidos, ahora extiendan. ¿Podrían mostrar ustedes cómo llevar en un proceso pedagógico ese tipo de algo, por ejemplo, como una entrada de pecho? Vamos, Claro. Primero la posición de la plancha, acá. Para eso se necesita más fuerza y resistencia. Es que yo lo primero, flexionar la parte de la articulación del codo, subirla al pecho. Acá hay que muñequear hacia adentro. Se muñequea y sube con un poquito de impulso. Si quieres, se puede subir las piernas. Pero en principio sería hacer esto.
se hace una progresión. Después de que ya se tenga la fuerza para subir hasta allá, la muñeca se gira. Cuando se gira, ya se sube el pecho acá, el pecho ya se extiende. Y acá, todo se extiende. Será como la progresión para eso. Y si no tiene la suficiente fuerza para subirla de acá, entonces va a hacer esto. La repetición por ahí de 5 o 6 veces, cada vez que vaya a intentar subir. De pronto ustedes han hecho un análisis de qué sistemas energéticos predominan en este deporte. Por lo general se utilizan fosfágenos y... No, casi siempre son solo fosfágenos porque es de por corta duración el tipo de movimiento. Perfecto. De pronto, ¿existe un ámbito social específico de población que practique esto o es para todo el mundo? No, como principalmente nació como en la calle. Las implementaciones no había que tener dinero para estar implementando este ejercicio, sino solamente es que salieran a los parques, así fuera en cualquier estrato, salieran solamente al parque a practicar. Entonces no hay visión social así. O sea que es un método, o sea que el deporte fue nació a partir de la inclusión social. ¿El deporte tiene algún lugar específico para practicarse o donde haya una barra? Por lo general se da en la calle, se ve en cualquier parte, así sea en el piso, si no hay barras ni nada, pues se pueden hacer planchas, pero se pueden hacer son dinámicos. Para hacer este tipo de movimientos se utiliza casi siempre una barra, no importa el lugar en que esté. ¿Existe de pronto alguna medida de barra específica o por ejemplo digamos que ustedes digan es que si una barra es muy corta puede dificultarse por esto o si es muy larga puede dificultarse por esto? De pronto no tanto lo larga ni lo corta, pues lo normal, que para uno. De pronto sí se dificulta si es muy gruesa porque el agarre quedaría suelto. En cambio esta, como pueden ver, se puede anillar bien. Si queda muy grande puede que uno se caiga al tratar de hacer algún movimiento. Perfecto. ¿Qué edades de inicio tiene el deporte? No, la verdad no tiene una edad específica para iniciar en la calistenia, no hay. Niños desde muy pequeños empiezan a practicar este deporte. ¿Ustedes saben cuáles son las lesiones más comunes y las causas de estas lesiones en el deporte? La articulación del hombro casi siempre y la articulación de la muñeca porque casi nunca se calienta antes de empezar este tipo de actividades, ya que es una actividad de la calle y casi nunca hay un profesor que pueda implementar esto. ¿Ustedes piensan que con el proceso pedagógico que han llevado educándose acá en la Universidad de Cundinamarca de pronto pueden implementar ese tipo de educación para que las personas eviten mayor cantidad de lesiones? En este momento tengo un grupo de Fusagasura que está formado por 9 o 10 personas y claro, he implementado todo lo que he aprendido acá a partir del hecho de subir de nivel un tipo de deporte y hacer que no haya ningún tipo de lesión después para prevenir lesión de la lesión. Bueno, y para terminar, me gustaría saber si existe de pronto algún tipo de música que predisponga mejor a la práctica del deporte. Existe mucho género, la verdad, para la práctica de la calistenia. Más que todo la electrónica, lo que es el trap, lo que es también el hardcore, por sus notas agudas, hace estimular el cuerpo. Entonces, pues más que todo son esas, la electrónica, el trap, el hardcore. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, muchachos. Sería mucho pedir si les pudiera que me hicieran una pequeña exhibición de pronto de lo que se puede ver en el deporte. Algo así. Chévere. Bueno, muchas gracias muchachos. Balman, Balman, entrevista. Balman. No, porque me calenta. Ah, ok.
Bueno, con ustedes, muchas gracias.